Les dejo mi columna para esta semana, al general Mora Rangel. La madrugada del domingo 11 de julio de 1999 es la verdadera fecha del punto de quiebre del conflicto armado colombiano. Ese día, el ejército de aire y de tierra midió su capacidad para enfrentar a un opositor que, sin lugar a dudas, lo triplicaba en estrategia, avance táctico y golpes militares. La antesala habían sido los ataques a Gutiérrez, Cundinamarca y Puerto Rico Meta. Allí murieron más de 60 uniformados del ejército y de la policía, pero no era el único plan de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los subversivos, que se encontraban en medio de un proceso de diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, estaban usando realmente la zona despejada para los encuentros como un campo de concentración para lanzar desde allí diversos ataques en todo el país. Eso lo tenía claro el general Jorge Enrique Mora Rangel, el militar al frente de las tropas del ejército. Los hombres que él mismo había escogido para hacer la inteligencia del área perimetral le habían indicado que los guerrilleros se estaban moviendo en columnas, información que fue confirmada con uno de los 3 aviones fantasmas que en ese momento tenía Colombia. Pocos recursos, muchas necesidades y un inmenso país por cubrir. Mora no lo pensó 2 veces y ordenó interceptar, con las pocas aeronaves que tenía, las caravanas de vehículos donde se movían las FARC. El resultado dejó más de 200 muertos. También dejó claro que equilibrar la confrontación solo se lograría con una aviación entrenada y potente. Así tomó relevancia fundamental la aviación del ejército e inició lo que la historia conocería años después como el Plan Patriota. Todo nació de la estrategia trazada directamente del general de 3 soles que estuvo 42 años en el servicio activo y que murió el pasado sábado a los 80 años. Y es que con su muerte, que no debería ser así, hay que recordarle al país que este militar hace parte clave de la historia de la seguridad de Colombia en el fin del siglo XX e inicios del siglo XXI, justo la etapa en la que la nación afrontó las más complejas circunstancias y los retos del conflicto armado, pero que llevó a una negociación definitiva con las FARC. Conocer la guerra implica conocer a los seres humanos que la batallan, y yo conocí a un ser humano de grandes calidades y sobre todo a un estratega que nunca se medía en pensar en las condiciones de su adversario, así fuera en el terreno de combate o en la guerra. Así estuviera en medio de la peor crisis, y él afrontó las más complejas con varios gobiernos. Precisamente Mora Rangel fue quien promovió la inclusión de la Cátedra de Derechos Humanos al interior del ejército, algo que muy pocos saben porque su expresión adusta lo hacía ver como alguien indiferente. Sus propios enemigos tejieron con este argumento muchas versiones a su alrededor. También le dio un giro a la institución que comandaba con la creación de la Escuela de Soldados Profesionales. Estuvo personalmente al frente de varios rescates de secuestrados y fue el primero en plantear la necesidad de escuchar a su contrario. Fue sorpresivo para mí ver la admiración de parte de sus otrora enemigos en los encuentros y diálogos de La Habana en Cuba, en medio del proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Las largas jornadas de trabajo les llevaron a conocer a quién era ese general, no el de los titulares de prensa, el norte santandereano Jorge Enrique, como lo dijo alguna vez Pablo Catatumbo, uno de los jefes del grupo subversivo. Y debo decir que ese fue un hombre al que también le debo un trozo de vida. Él fue la primera persona que escuché al otro lado de la línea de un teléfono celular que me prestó un médico luego de mi secuestro en el año 2000. Él me recordó que estaba viva, pero además fue el encargado de garantizar que yo saliera aún respirando del centro médico donde me recluyeron, porque tenía claro que el peligro aún no había pasado, pese a que mi custodia la tenía la policía. Se fue el general Mora, y con él se va un capítulo reciente de la historia de Colombia. ¿Quiere tener detalles de las noticias en tiempo real, sobre todo las que están relacionadas con violencia de género, equidad e igualdad? Pues suscríbase a nuestro canal del Tiempo y siga en vivo toda la información que tenemos. No olviden activar la campana.